¿Cómo se calcula el caudal bajo la condición de orificio? Vamos a ampliar un poco la entrada, es así, por acá entra la alcantarilla, por acá tengo un cabezal, eventualmente por acá está el relleno de la carretera, por acá viene la alcantarilla, bueno, igualmente acá venía la alcantarilla, ¿no? Esto ha salido no muy bien trazado. Pero la entrada está sumergida. Y el flujo acá va a ser así. El flujo va a ser así. ¿Cómo determino el caudal que acá circula? O el caudal que ingresa. Lo calculo con la fórmula de orificio. ¿Cómo así? Acá ubico el centroide del área, digamos G, y desde acá mido la carga de agua, llamemos H. ¿Quién será el caudal entonces? El caudal será C sub D por A multiplicado por la raíz de 2G H. C sub D, coeficiente de descarga, A, el área de esta sección, de este orificio, H, la carga respecto del centroide, y Q, el caudal circulante. C sub D en muchos casos fluctúa entre 0,60 y 0,62. ¿Ya? Esa es entonces la fórmula que permite calcular el caudal de acuerdo a la condición de orificio. A es el área de la entrada, o si se quiere el área de todo el orificio, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ver a través de algún ejemplo, pero antes sería importante completar la teoría. Por ejemplo, acá tenemos, como ya se señala, un siguiente caso con entrada sumergida, descarga libre, el flujo es supercrítico. No hay ninguna obstrucción para la descarga, solamente que lo que va a limitar el caudal va a ser el que pueda pasar a través de la boca de entrada, a través justamente de esta sección, ¿no? De esta sección. Bien. Sin embargo, el flujo a lo largo de toda la alcantarilla es libre, o sea, funciona a pelo libre la alcantarilla. Y el último caso que habría que presentar más bien es este. Entrada sumergida, salida sumergida, pero el flujo no está íntegramente a tubo lleno. Como pueden ver, esta zona se encuentra no presurizada, o sea, acá entramos bajo la condición de orificio, el flujo pasa a condición supercrítica, y entonces luego en determinado momento acá ocurre un resalto, y si digamos acá tuviéramos nosotros, como se señala, digamos esta zona que de alguna manera favorece el ingreso de aire, acá tendría un resalto, una descarga sumergida y acá una zona a pelo libre. Es una condición poco usual, pero que puede darse. Y esa es de alguna manera la cuarta condición que tenemos de flujo con control en la entrada. En resumidas cuentas, ¿qué cosa es lo que tenemos? Entrada libre, salida libre. Control en la entrada. Entrada libre, salida sumergida. Control, ¿dónde lo tengo? Siempre en la entrada. Entrada sumergida, salida libre. Condición de orificio en la entrada. Entrada sumergida, salida sumergida, pero acá a pelo libre. Entonces no funciona como tubería, sino funciona como, digamos, estructura con control en la entrada, o sea, digamos, por lo que tenemos acá. Entonces esos son los 4 casos que podríamos tener de control en la entrada. ¿Qué cosa viene luego? Viene luego este caso en el que tengamos
control más bien ya en la salida. Entrada sumergida, salida sumergida. Y flujo a tubo lleno, flujo a tubo lleno. Entonces la pregunta sería, en este caso, ¿cómo calculo yo el caudal? ¿En función a qué calculo el caudal? ¿Cómo determino el caudal? ¿Cómo determinaría el caudal en este caso? Si me dicen, por ejemplo, ¿no? Acá tengo un nivel de agua de 5 metros, acá tengo un nivel de agua de 3 metros, mi alcantarilla tiene 2 metros de diámetro, ¿cuál es el caudal circulante? ¿Cómo lo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo en este caso? El flujo es a tubo lleno, que normalmente no es lo deseable porque una alcantarilla debe funcionar libremente, pero aún así puede funcionar también a tubo lleno, que no es lo usual. ¿Cómo diremos? ¿Qué diremos? ¿Qué cosa gobierna la descarga? Lo que diremos es lo siguiente: lo que va a gobernar la descarga va a ser el desnivel H que ahí se indica. Pero ese desnivel H, ¿qué cosa tiene que ser igual? ¿A qué tiene que ser igual? ¿A qué tiene que ser igual ese desnivel H? Que es el que va a gobernar el caudal circulante. El desnivel H, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A qué tendría que ser igual ese desnivel? ¿Ese desnivel qué representa? Representa pérdidas. Entonces una cosa que habría que decir es que ese desnivel H no tendrá que ser sino igual a la suma de todas las pérdidas. O sea, ese desnivel H que ahí se indica será ¿qué cosa? Vamos a escribirlo por acá. H no será sino más altura de pérdidas por fricción más altura de pérdidas en la salida. Esa es la suma de pérdidas que voy a tener desde la entrada hasta la salida. ¿Cómo calculamos eso? Bien, no está por acá. ¿Cómo calculamos eso? Altura de pérdidas en la entrada, por ejemplo. Por acá, si no me equivoco. Altura de pérdidas en la entrada se calcula con la fórmula de coeficiente de pérdidas por B cuadrado entre 2G. Altura de pérdidas en la entrada es coeficiente de pérdidas por altura de velocidad, o sea, por B cuadrado entre 2G. De esa manera se calcula la altura de pérdidas en la entrada. El coeficiente que vayamos a utilizar dependerá de cómo es la forma de la entrada de la alcantarilla. Por ejemplo, acá se tiene una alcantarilla de tubo de concreto con diferentes entradas y ahí al lado derecho tienen los valores justamente de KE. Acá tienen otra lámina también con diferentes entradas tipo marco, más que marco, tipo digamos alerones que tenemos acá en la entrada, y esto de acá más bien estamos hablando de una tubería, como dice, de metal corrugado TMC, y pueden ver ustedes acá los valores de KE. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos otro caso más. Tubos tipo secciones tipo marco de concreto con entradas que puede ser una entrada
totalmente abierta acá, una entrada con un cierto ángulo, algo parecida a esta, y acá se tiene, digamos, los valores de KE dependiendo del caso. O sea, KE, ¿de dónde lo obtengo? KE lo obtengo de tablas. KE lo obtengo de tablas. Entonces con eso tengo la primera pérdida. La segunda pérdida, la pérdida por fricción, ¿cómo la calculo? La pérdida por fricción puedo calcularla o con la fórmula de Darcy-Weisbach o con la fórmula de Manning. O sea, la pérdida por fricción que yo tenga a lo largo de la alcantarilla, ¿no? Pérdida por fricción a lo largo de la alcantarilla. Entonces la pérdida por fricción yo la puedo calcular o por Darcy-Weisbach o la puedo calcular por la fórmula de Manning. Entonces, por ahí tienen la fórmula de Darcy-Weisbach, que es HF igual a F por L entre D por B cuadrado entre 2G. Y por otro lado, bueno, ¿y F quién es? F normalmente se calcula con la fórmula de Barr. F, coeficiente de pérdida, se calcula con la fórmula de Barr. Y esta fórmula de Barr, ¿qué dice? Dice que 1 entre la raíz de F es igual a menos 2 logaritmo de K, rugosidad absoluta entre 3.7D, más 5.1286 dividido entre Reynolds a la 0.89. Reynolds a su vez, ¿quién es? Reynolds no es sino velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, del agua. Viscosidad cinemática, que en lo general es 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Entonces de esta manera yo podría calcular la pérdida por Darcy-Weisbach, pero si lo quiero hacer por Manning, tendría que tomar en cuenta esta fórmula, que se deduce de la fórmula de Manning. Primero, calculo la pendiente de la línea de energía, que será B cuadrado N cuadrado entre R a la 4/3, radio hidráulico es R, y con ese SF calculado, vengo acá y calculo la pérdida por fricción, según la fórmula de Manning. ¿No? Según la fórmula de Manning. Y por último, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la pérdida en la salida. Pero la pérdida en la salida, la última pérdida a ver, la pérdida en la salida, normalmente se dice que la altura de pérdidas en la salida es prácticamente 1 por B al cuadrado entre 2G. O sea, eso toma en cuenta la pérdida que yo pueda tener cuando el agua sale de la alcantarilla y regresa a la quebrada. Dicho esto, más bien vamos a tratar de ver un ejemplo sobre esta parte de acá. Sería interesante que ustedes traten de verlo. Por acá está la entrada, por acá viene, por acá está la salida. Vemos que acá tenemos propiamente la alcantarilla, los cabezales. De alguna manera acá puede haber un terraplén. ¿Qué se dice? Se dice que acá está sumergido y acá también está sumergido. Y este desnivel H es 2 metros. ¿Qué se pide? Se pide determinar el caudal que circula. Caudal que circula. Coeficiente de pérdidas, ¿cuánto vale? Coeficiente de pérdidas en la entrada, KE vale 0,4. La rugosidad, ¿cuánto vale? Se dice que es una alcantarilla de acero corrugado, la rugosidad vale N 0.022. Y por otro lado, ¿qué cosa se señala? Que la longitud total es 30 metros. La longitud de esta alcantarilla es 30 metros. 30 metros. Traten de verlo. Traten de encontrar cuál es el caudal circulante de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿no?
Normalmente las alcantarillas no trabajan a presión, porque a presión no es una condición buena, aceptable. Lo mejor es que trabaje a pelo libre. Pero bueno, acá estamos ilustrando un caso a presión en primer término, ¿no? Luego vamos a ver el caso a pelo libre. A pelo libre más bien ya va a requerir algunas relaciones más, porque la sección del agua, o sea, la sección húmeda, la sección mojada, no ocupa todo el tubo. Entonces ya hay una parte geométrica que tendríamos que manejar ahí. Cómo manejar la geometría de una sección circular parcialmente llena. Primero veamos esto. Entonces traten de calcular cuál es el caudal. Traten de calcular. La longitud de la alcantarilla es 30. El diámetro de la alcantarilla nos han dicho que es de 60 centímetros. Con el diámetro calculo el área. Con el diámetro también calculo el radio hidráulico. El radio hidráulico de un conducto circular lleno siempre va a ser d cuartos. Repito, el radio hidráulico de un conducto circular lleno siempre va a ser d cuartos, o sea, la cuarta parte del diámetro. Tenemos el valor de n que nos lo dan, que es 0.022. El coeficiente de pérdidas en la entrada y el desnivel, que es 2 metros. O sea, todo esto es información conocida. ¿Qué podemos hacer? Asumir el caudal. Vamos a decir que yo asumiera un caudal de 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Asumo ese caudal. Yo puedo asumir el caudal que desee, cumple o no cumple. Digamos, si tengo un caudal asumido de 1 metro cúbico por segundo, con eso calculo la velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad? ¿Cómo calcularé la velocidad? ¿Ah? La velocidad la calcularé como caudal entre área, ¿no? Caudal entre área. Tengo el caudal, tengo el área también. ¿Cómo calculo la altura de pérdidas en la entrada? Con la fórmula que vimos. ¿Cuál era la fórmula que vimos? Altura de pérdidas en la entrada, KE por B cuadrado entre 2G. Todo lo tengo, porque KE ¿cuánto vale? Vale 0,4. Y B, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 3.54. Calculamos la pérdida en la entrada. La pérdida en la entrada sale 0.255. ¿No? Pérdida en la entrada. Pérdida por fricción. Lo que podemos hacer es aplicar Manning, porque nos están dando el N de Manning, y entonces calculamos la pendiente de la línea de energía. ¿Cómo calculo la pendiente de la línea de energía? ¿Se acuerdan? Pendiente de la línea de energía, S sub F, es B cuadrado por N al cuadrado entre R a la 4/3, donde todo lo tengo. Por lo tanto puedo calcular S sub F. Calculado S sub F, lo multiplico por L, la longitud del tubo, y calculo la pérdida por fricción. La pérdida por fricción sale 2.28. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular la pérdida en la salida. Pero la pérdida en la salida, que hemos dicho que es una vez B cuadrado entre 2G. Entonces con eso calculamos la pérdida en la salida. ¿Qué será la suma de pérdidas? La suma de pérdidas va a ser la pérdida en la entrada más la pérdida por fricción más la pérdida en la salida. ¿Eso cuánto me da? Me da 3.121 metros de columna de pérdida. Digamos 3.121 metros de pérdida. Pero esa pérdida es correcta. ¿Cuánto debió ser la pérdida? La pérdida debió ser 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar el caudal. ¿Cómo hago? Entro a la opción datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué objetivo busco? Que la pérdida sume ¿cuánto? Que la pérdida sume 2. Para lo cual, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar el caudal. ¿Cuánto sale el caudal? Ahí lo tiene. 0.794. ¿No?
Entonces con eso estaríamos dando respuesta a la pregunta, ¿cuál es el caudal circulante en este caso? ¿Cómo se ha visto? Calculando la pérdida en la entrada, la pérdida por fricción, la pérdida en la salida, sumando todo y viendo que la suma de todas las pérdidas debe darme el desnivel, debe darme 2. Y eso es lo que se ha hecho. Bien. Vamos a ver otro caso, no sé, a menos que sobre esto hay alguna pregunta. No sé si sobre este caso hay alguna pregunta. ¿No? Bien. Vamos a salir de acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a salir de acá y más bien vamos a tratar de ver una pregunta, pero relacionada en este caso ya con un conducto que más bien tenga una descarga libre. Entonces vamos a ver el siguiente caso. Dice lo siguiente, ¿no? Es una pregunta un poquito larga. Dice lo siguiente. Una batería de 5 alcantarillas de acero corrugado debe evacuar la descarga de una quebrada. ¿Qué se sabe? Se sabe que el área portante es 120 hectáreas. Se sabe que la intensidad de lluvia es 50 milímetros por hora, que el coeficiente de escorrentía es 0,52, que la pendiente física de la alcantarilla es 4%, y que como se trata de alcantarilla de acero corrugado, N vale 0.022. ¿Qué se pide? El caudal de diseño de cada alcantarilla, el diámetro de cada alcantarilla, de modo tal de que el tirante crítico de la entrada no supere el 75% del diámetro, el tirante normal de flujo a lo largo de la alcantarilla y el régimen de flujo en cada alcantarilla en base al cálculo del número de Freud. Eso es lo que se pide. Entonces, a trabajar. Traten de ver este ejemplo. En este caso tengo más bien control en la entrada. En la parte A, el caudal con la fórmula racional, Q igual a C por I por A entre 360, donde todo lo tenemos. Conocemos C, conocemos I, conocemos A. ¿Cuánto sale el caudal? El caudal sale el caudal sale 8.667 metros cúbicos por segundo. Pero como es una batería de 5 alcantarillas, cada una ¿cuánto va a conducir? Cada una conducirá la quinta parte, o sea, el caudal de cada alcantarilla va a ser 1.733. 1.733. Eso es lo que tendríamos. La parte A nos dice caudal de diseño 1.733. ¿Qué cosa es lo que se dice luego? Se dice luego que, digamos, esto hay que determinar en la parte B cuál es el diámetro de cada alcantarilla de modo tal de que el tirante crítico no supere el 75% del diámetro. Entonces hay que determinar cuál es ese diámetro, sabiendo además que el caudal tiene que ser pues 1.7333, ¿no?
¿Cómo procedemos? ¿Qué cosa nos están diciendo? Nos están diciendo de que en la entrada, el enunciado, ¿qué cosa señala? En la entrada se dice que el diámetro debe ser tal que el tirante crítico de la entrada no supere el 75% del diámetro. O sea, si yo grafico la alcantarilla, ¿cómo va a ser el flujo? Más o menos algo así. Acá está el cabezal de entrada, acá está el terraplén. Por acá viene la alcantarilla. Y acá está el fondo de la alcantarilla. El fondo de la alcantarilla. ¿Qué se nos dice en el enunciado? Se nos dice que el diámetro debe ser determinado de modo tal de que el tirante crítico en la entrada no supere el 75% del diámetro. O sea, acá esto va a fluir más o menos algo así en la entrada. Por acá tendré tirante crítico y por acá tendré tirante normal. ¿De acuerdo? ¿Qué se dice? Se dice que este tirante crítico debe ser 3/4 del diámetro. No debe ser más de ese valor. ¿Y el tirante normal cómo lo determino? Tirante normal lo determino por Manning. Por Manning. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cómo procedemos? En realidad acá ya vamos a entrar a un tema que requiere un análisis un poquito más depurado, un poquito más pormenorizado, porque estamos hablando ya de un conducto circular. Entonces hay un problema geométrico, ¿cómo resolver la geometría? ¿No? Entonces, ¿cómo vemos el tema de la geometría? Entonces eso vamos a verlo en otra presentación en la cual justamente se describe lo que ocurre en conductos circulares. Vamos a salir de acá y vamos a ver más bien lo siguiente.